Capítulo 10, Mes 1, Semana 3, Houston. Un tipo diferente y único de capítulo, no solo es corto, sino que también abarca toda la semana 3 y el siguiente capítulo será el inicio de la semana 4. Peligro de desconocidos, clase 1A. Al día siguiente pasó, una vez más la clase volvió a la sala común. La clase hablaba entre sus grupos, las chicas discutían las extrañas discrepancias tecnológicas en este mundo, Toru explicaba cómo la gente aquí sigue usando teléfonos de tapa y cosas así, ni siquiera tienen cobertura por satélite o GPS, según lo que le dijo Jackie, lo que sorprendió a Jirou y Mina porque el emperador niño claramente tenía un dispositivo similar al GPS para rastrear monstruos que aparecían por Y City. Mainete incluso comentó que los juegos de King son en su mayoría retro, incluso para su mundo y 2D. Se colgaba de forma suelta del grupo de chicas para alejarse del pozo de los chicos, solo dos en particular eran Koude, que parecía no parar de lanzarle miradas, y Sato, que de vez en cuando hacía algún comentario. Bakugo, Kirishima y Kaminari estaban en la esquina del aula comiendo y discutiendo varios temas. Kirishima no paraba de hablar de lo gay y fuerte que era su profesor, lo que a menudo provocaba una reacción tajante de su amigo explosivo, pero Kaminari solía responder con sus propias historias sobre su propio maestro que, siendo sincero, no eran tan positivas. El caballero de la fuerza a menudo le asustaba, especialmente porque parecía un villano, más que no. Kirishima le rechazó diciendo que Ganorka también lo hace, así que no debería juzgar un libro por su portada así. Kaminari lo sabía, pero algo sobre Push Knight le atrapó. Tenía la sensación de que era más reservado de lo que cualquiera podría imaginar y, sin mencionar la conversación de capturar monstruos para experimentar con ellos y crear armas más fuertes, ¿para qué?, se preguntaba a menudo. Ya era uno de los héroes más fuertes, así que ¿por qué iba a necesitar ser aún más fuerte? Mientras Kaminari estaba pensativo, Kirishima centró su atención en Bakugo, que parecía increíblemente molesto, por alguna razón miraba alrededor de la sala casi como si estuviera escaneando algo o a alguien. Bakugo, ¿qué miras? Sé que estás aquí, sal, gritó mientras se levantaba y empezaba a mirar alrededor de la habitación, haciendo que todas las miradas se volvieran hacia él sorprendidas. Momo preguntó de qué hablaba antes de que Midoriya casi reaccionara disparando un látigo negro hacia un rincón oscuro cerca de la puerta, pero una vez que recogió lo que había recogido, solo encontré un tronco de forma extraña. ¿Qué es eso?, dijo Uraraka mientras examinaba el tronco, parecía tener un rostro. Una sustitución, dijo una voz femenina suave casi en un susurro, prácticamente emergió de la sombra de la gran televisión aterrizando en el suelo con apenas un sonido, sorprendiendo a todos, haciendo que varios de la clase se sobresaltaran mientras otros adoptaban una postura de combate frente al desconocido, que parecía relajado incluso con la mitad de la clase intentando amenazarle. A todos los efectos, había un ninja delante de ellos, vestido completamente con ropa morada y una cinta plateada en la cabeza. ¿Por qué andas escondiéndote como una rata?, gruñó Bakugo. Sí, tío, totalmente incómodo, dijo Kaminari desde detrás de Bakugo. Estaba poniendo a prueba el instinto de uno de vuestros miembros. La mayoría de vosotros me di cuenta de que sois aburridos en ese sentido, pero dos de vosotros demuestran potencial. Si estuviera aquí para asesinaros, muchos de vosotros seréis increíblemente fáciles, tío, dijo la ninja, su última palabra más hacia Kaminari, que chilló y se escondió completamente detrás de Bakugo. Momo finalmente se sorprendió y reconoció al individuo. Anillo de las sombras. No esperaba que me encontraras aquí, dijo Momo con vacilación, llamando la atención de sus compañeros hacia ella en vez de hacia la nueva persona. ¿Conoces a este tipo?, comentó Jirou, riéndose con el pulgar hacia el desconocido, y ella asintió con la mano en respuesta. Ella es mi nueva instructora, enfatizando su primera palabra para dejar claro el mensaje. Haciendo que Jirou se disculpe. Espera, ella. Eso es una chica. Mainete fue interrumpido por una bofetada de la lengua de TSU. Has suspendido tu primer examen. Veo que tendremos mucho que trabajar. Sadou-rin siguió mirando a Momo mientras la clase empezaba a relajarse, excepto Mainete, que se estaba limpiando la mejilla. ¿No es eso un poco injusto? ¿Cómo iba a saber que ibas a andar a escondidas?, se defendió Jirou.
Siempre debes estar alerta sin importar la situación. Si bajas la guardia o te relajas demasiado, podría significar tu muerte, respondió con firmeza, casi automáticamente. No se equivoca ahí. Los demás pueden no tener ni idea, pero tú no vas a ganarme a mí, dijo Bakugo con una sonrisa arrogante. Llevo aquí un buen rato, en realidad más de una hora desde que llegaron los primeros de vosotros, respondió con calma, haciendo que la sonrisa de Bakugo se convirtiera en un ceño fruncido. Kaminari se rió a su lado, a punto de darle una palmada en el hombro. Te ha pillado desde luego, señor detective estrella, dijo Kaminari antes de subir la cremallera mientras Bakugo le fulminaba con la mirada. Debí de perder el foco, especialmente porque pudiste sentir mi presencia. Y casi me atrapa. Mi entrenamiento debe ser deficiente, dijo, girándose hacia Midoriya. No, estás bien, digamos que tengo un don para percibir las emociones de la gente cuando Kachan te llama la atención, esa sorpresa me permitió localizarte. Respondió Midoriya, agitando las manos delante de él antes de frotarse el pelo con la mano derecha. Más razón aún, respondió ella simplemente. Has hecho que apareciera este tronco en tu sitio. ¿Cómo?, preguntó Toru emocionado. Ninjutsu, fue la única respuesta que dio. ¿Vas a explicar eso?, preguntó Mina cuando quedó claro que no iba a hablar más. Ningún ninja no debe revelar los secretos de sus técnicas, a menos que eso sea si quieres morir, afirmó. Mina y Toru tragaron saliva en respuesta y no dijeron nada más mientras Hadouken empezaba a caminar hacia la puerta. Encuéntrame en la sala de entrenamiento 26, fueron sus últimas palabras mientras salía por la puerta. Tras un breve momento de silencio, Kaminari fue el primero en hablar. Vaya, tío, aquí tienen un ninja de verdad. Tenemos a Esote en casa, tonto, respondió Jiro. No es así, tiene la estética ninja dominada, pero no es un ninja. Si me entiendes, los colores del vestido, el comportamiento y el ninjutsu que usaba, es de verdad. Kega, dijo Kirishima. Supongo que es de esperar, con los samuráis aún presentes en este mundo, también comentó Ojiro. Y peligrosos, aquellos que acechan en la oscuridad y atacan cuando menos se lo esperan pueden ser aliados poderosos pero también enemigos peligrosos, afirmó Tokoyami. Un poco como tú, Tokoyami, dijo TSU con el dedo en la barbilla, provocando un par de risas en las chicas y solo un asentimiento de la adolescente con cabeza de pájaro. El resto del tiempo lo dedicó principalmente a hablar sobre la llegada prematura y lo que Momo haría con ella. Momo decidió principalmente elegirla para entrenar debido a la ausencia de los tres espadachines con Shirou. Tenía curiosidad por saber qué le enseñaría la chica. Vamos ninja, vamos, Yaoyorozu, anillo de sombra. Tras despedirse de sus amigas, Momo bajó hacia la zona de entrenamiento, revisando todos los números de las aulas. Encontrar la habitación designada y caminar despacio dentro de lo que había no le sorprendió. Parecía una arena tradicional de kendo que recordaba que la llevaban a las demostraciones de niña. No vio a nadie en la zona, pero por cómo se presentó Hadouken, supuso que era otra prueba suya. Redujo aún más el paso mientras escaneaba la sala buscando algo que indicara dónde estarían los ninjas. No paraba de dudar de sí misma pensando que veía algo por el rabillo del ojo moviéndose en la sombra, solo que pensaba que sería el ninja en cuestión solo para ser un objeto común en el paisaje. Sintió que había pisado algo antes de que lo que fuera se le envolviera en la pierna y la levantara y la pusiera boca abajo antes de que pudiera siquiera soltar un chillido de sorpresa por la trampa repentina. Fue silenciada con una espada de bambú que le cerró las mandíbulas. Se sorprendió y alivió al ver la apariencia familiar del anillo de sombra frente a ella. Estabas tan concentrado en buscarme que ignoraste tu entorno, dijo estoica. Momo negó con la cabeza, incrédula, antes de mirar hacia abajo. Lo que la mantenía en el aire, era alambre finísimo enrollado alrededor de ambos tobillos, estaba unido a un cable que Momo recorría hasta Hadouken. La estaba sosteniendo con una mano. Estaba en el techo cuando entró. La primera de sus preguntas fue respondida cuando el anillo sombra mostró un trozo de alambre que sostenía en la mano, tiró ligeramente levantando a Momo un poco más alto en el aire antes de dejarlo caer y dejar que la gravedad derribara completamente a Momo. Gracias a la altura desde la que cayó, tuvo tiempo de crear un cojín para que cayera de lado. Eso ha sido grosero, comentó. Quería probar tus reflejos,
supongo que era esa habilidad de creación tuya, Yao Yorosu. Momo se sorprendió al principio al revelar que sabría su nombre, pero pensó que ese caballero de la fuerza podría habérselo dicho a ella en su lugar. Sí, puedo crear cualquier cosa cuya estructura molecular conozca, respondió. Desde luego eres muy directo con la información, sería en tu perjuicio que alguien llegara a ser tu enemigo en el futuro, respondió simplemente. No creo que ser paranoica con todos me ayude a largo plazo, salvo que para que la información sea realmente útil necesitarían saber todo lo que podría crear, razonó Momo. En efecto, es una habilidad bastante variable, supongo que necesitas piel para usarla correctamente dado tu traje o la falta de él. Ganándose un leve sonrojo en la chica. Sí, mi quirk solo funciona con mi piel, así que la ropa la restringe. No elegiría vestirme así si no fuera por eso. Momo se defendió rápidamente. No te lo tomes a mal, vestir ropa más reveladora puede ser una ventaja en combate, para sorprender a tu oponente con tu. La disposición puede usarse con gran eficacia, especialmente contra hombres. El rostro de Momo se iluminó como un árbol de Navidad ante la inclinación de la chica, recordando el día anterior cuando esa táctica sí le resultó útil, pero normalmente no querría pelear así, si es que lo hacía, preferiblemente. Yo. Lo entiendo, dijo, titubeando un poco y apartando la mirada del ninja. Antes de que el sonido de un movimiento llamara su atención mientras atrapó apresuradamente una espada de bambú que le lanzaron. Drivek Knight dijo que querías practicar tu esgrima. Ven hacia mí como si quisieras matarme. A Momo no le gustó cómo lo expresó, pero captó el mensaje detrás de eso, no te contieras, igual que la primera vez que hizo con Stinger, agarró su espada con ambas manos y la extendió frente a ella antes de lanzarse hacia adelante, pronunciando una palabra vertical que fue bloqueada por el anillo de sombra, lo intentó de nuevo, esta vez usando una finta e intentando cortar horizontalmente, pero fue bloqueada de nuevo, el intercambio continuó así antes de que Momo intentara una estocada y fue parada y desarmada, para su sorpresa. Sadorin continuó con su contraataque, pero fue detenida antes de que el golpe llegara a su cara y se retirara. Tú, ¿dónde está tu arma?, dijo Sadorin. Momo parecía perpleja. ¿Qué quieres decir? Me desarmaste, dijo Momo, señalando la espada a un par de metros de ellos. Pareció desinflarse ante esa respuesta, su cuerpo se relajó y la espada en su mano cayó hacia el suelo. Supongo que has oído el dicho de que tu cuerpo es tu arma, en tu caso ese dicho es doble. Nunca te falta un arma, dijo Sadorin antes de volver a coger su espada y ponerse en postura, pero cuando Momo se levantó y se dirigió a su espada descartada, las shuriken atacaron delante de su camino. Haciendo que la chica respondiera con preocupación al ninja, Sadorin respondió con una expresión que Momo no pudo descifrar. Pensó en lo último que dijo y entendió lo que quería. Rápidamente, desde su brazo, Momo empezó a crear una espada de bambú. Al terminar, Sadorin asintió ante sus acciones antes de prepararse para que Momo continuara. Intercambiaron espadas de nuevo antes de que Momo fuera desarmada de nuevo, pero a diferencia de la última vez, donde Sadorin se detuvo, siguió golpeando a Momo en el hombro antes de que pudiera crear otra espada que la lanzó al suelo. Más rápido. Incluso un milisegundo de tiempo puede llevar a tu muerte, dijo Sadorin mientras esperaba a que Momo se levantara. Fácil para ti decirlo, fue lo que pensó Momo mientras creaba otra espada y cargaba de nuevo contra los ninjas. Temporada de conejos, Koude, emperador niño. Koude estaba viajando hacia Y City con Mina y Jirou para volver a ver a los conejos capturados. Mina constantemente se burlaba de él por sus interacciones con la nueva mainete femenina, lo que a menudo hacía que el silencio se retorciera y se retorciera en el sitio, a menudo sentándose a pensar que no era cierto o que sus acciones parecían fuera de su control, pero Mina nunca se lo creyó y seguía molestándole. Por suerte Jirou estaba allí para frenar un poco a la chica y apartarla de él, y el grupo empezó a hablar más de la razón por la que viajaba con ellos hoy. Koude les había confesado a las dos chicas que había recibido permiso de Metalbat para viajar con ellas durante las semanas siguientes a visitar a los conejitos, siempre que se comprometiera del todo y no se quejara de su entrenamiento con el héroe del boxeo. El recuerdo mismo provocó una pequeña reacción en Koude,
frotándose el lado de la cara donde aún se sentía el gran moratón de ayer como un dolor sordo, acción que hizo que ambas chicas se preocuparan por su amigo callado. Sabían que no era muy luchador ni siquiera entrenando en clase o en combate, era un explorador y experto en distracciones. Ser colocado bajo un tipo que era todo lo contrario mental y físicamente podía ser un problema para él, pero para su sorpresa Koude desestimó sus preocupaciones. Quería hacer más y ser más útil para sus compañeros y también quería ayudar a esos animales monstruosos en el laboratorio del niño emperador sin importar el coste. Al oír su compromiso con la causa emocionó a ambas. Mina incluso tuvo la energía de abrazar al niño grande, haciéndole sonrojarse. El grupo finalmente llegó al laboratorio del niño emperador y entró dentro. Fueron recibidos de forma muy similar a como normalmente nuestro niño emperador devolvía el equipo mejorado de Mina y Jirou, habiendo estado trabajando en ajustarlos a las especificaciones de las dos chicas. Supongo que has venido por los conejitos, dijo el niño emperador, señalando con el pulgar la jaula. Koude asintió a Kurt y se dirigió a la exposición, cuyos ventanales se despolarizaron en respuesta, haciendo que viera a través de ella. Allí vio a todos los grandes conejos esparcidos por la exposición. También vio algunas marcas de garras y dientes dispersas por toda la jaula. A veces se ponen inquietos y empiezan a atacar la jaula y a veces incluso entre ellos, comentó el niño emperador mientras se acercaba por detrás. Quizás solo tienen algo de energía sobrante para liberarse, sugirió Koude. Mientras ponía la palma frente a la puerta. ¿Has encontrado ya un sitio para ellos?, preguntó Koude. No, y no hay garantías de que alguna vez las haya, ya que necesitan carne para sobrevivir y en el entorno en el que los colocamos podrían causar disturbios, siendo una especie invasora, especialmente si se multiplican, dijo el emperador niño mientras se reía para sí mismo, recordando una vez que intentó darles comida normal de conejo y ellos la rechazaron por completo y la lanzaron contra el cristal. Ya veo. Koude empezó a usar su Anivoice. Hola. Los conejos en su jaula empezaron a retorcerse más antes de girarse hacia el cristal y ver de nuevo al extraño. El que tiene el sonido penetrante ha regresado. Uno de ellos decía que este tenía un gran mechón de pelo que le sobresalía de la espalda, más bien una señal de su estatus o simplemente una postura agresiva que Koude no conocía. Perdón, ¿cómo estáis todos? Koude dice educadamente, intentando parecer amable por si su lenguaje corporal sugiere hostilidad. ¿Por qué, te importa? Humano, otro dijo que este no tenía pelo en la parte superior del cuello como el anterior, sino que llevaba el pelo ondulado y recogido. Solo comprobando si estás bien y que te está tratando bien, respondió Koude. No hubo respuesta, solo un montón de lo que supuso eran resoplidos o risitas. Antes de que el del gran mechón de pelaje volviera a hablar. Sí. Intercambia una jaula, por otro. De verdad somos, libre, feliz, dijo el que supuso que era el líder en ese momento, con voz seria pero indudablemente sarcástica. Humanos, mentiras, digamos que quedamos libres, pero aún así. Aquí, atrapado, dijo otro conejito siseando al final. Solo va a llevar un tiempo. Otra ronda de resoplidos. Quizá mientras tanto podríamos hacer otra cosa, ¿qué os gusta hacer? Los conejitos, aparentemente se detuvieron, se miraron entre ellos y empezaron a susurrar entre ellos. Koude, chilló Mina a su lado, haciendo que el chico diera un pequeño respingo. Jirou y yo estamos a punto de salir de patrulla, ¿quieres venir conmigo?, dijo Mina. Él le lanzó una mirada vacilante antes de negar con la cabeza. No, me quedaré con ellos. Intento que se sientan más cómodos durante su estancia, logró decir Koude. Vaya, qué amable eres por tu parte, dijo Mina, dándole un toque en el hombro. Bueno, seguro que si necesitamos ayuda, el niño emperador te lo hará saber, dijo Jirou y Koude asintió comprensivo. Después de que las chicas se fueron, los conejos finalmente salieron de su grupo. Nosotros, ojalá, para. ¿Ve? Afuera, preguntó el conejo líder, haciendo que Koude frunciera el ceño. Sabía que probablemente sería lo primero que se les ocurriría pedir, pero sin duda sería la primera que el niño emperador rechazaría, aunque pensó que debería pedirla igualmente. Se giró para ver a dónde se había ido el emperador niño y lo vio a unos metros trabajando en su ordenador,
Koude se acercó con vacilación pensando cómo formular la pregunta. Estuvo a unos pasos antes de hacerse notar tosiendo, llamando la atención del niño emperador mientras se giraba en su silla. ¿Has descubierto por qué están tan inquietos?, preguntó el niño emperador. Bueno, se sienten algo claustrofóbico y me preguntaban si les podían dejar afuera, dijo Koude, sin mirar a los ojos al niño emperador mientras sus manos jugueteaban entre sí. Alzó la mirada para encontrarse con la del niño y la expresión en ellos le dijo todo lo que necesitaba saber antes de hablar. Sabes que no puedo permitir que eso pase, siguen siendo monstruos, no puedes confiar en ellos. Sí, lo sé, dijo, aparentemente desinflado ante los ojos del niño. Antes de girar la silla y continuar con su trabajo, pero antes de que Koude pudiera alejarse, continuó. Haré un recinto más grande para ellos cerca de una de las ventanas, seguro que podría simular algo fuera para ellos. Toda la energía empezó a regresar dentro de Koude. De verdad. Gracias, eso significaría mucho para ellos, dijo Koude antes de volver hacia los conejos en la jaula. Bueno, malas noticias, no confía lo suficiente en ti como para dejaros salir, pero va a crear algo para vosotros, igual que esto, vale. Espera un poco más. Había un montón de murmullos dentro de la jaula, pero no podía distinguir qué. Después de un rato los conejitos empezaron a quedarse vagos, intentó volver a hablar con ellos, pero en su mayoría le ignoraban o respondían brevemente, lo que le sugería que no quería hablar más, así que los dejó estar. El niño emperador aprovechó la nueva disponibilidad de los adolescentes para que probara su nuevo amplificador de voz y comprobara cómo funcionaba, y para nombrar algunos ajustes que pudiera necesitar. Mensajes: Mainete, Aoyama. Graperus, Aoyama algo. Última esperanza, aún no he tenido oportunidad de hablar con él. Rus de uvas, ¿por qué? Última esperanza, actualmente está ensayando para una obra y pidió que no le molestaran. Graperus, y lo estás honrando. Con mi vida en juego. Última esperanza, ¿no crees que está siendo un poco dramático? Graperus, no, esto es tortura literal, especialmente con los chicos en clase empezando a comportarse raro, juro que vi incluso a Soji echándome miradas furtivas. Última esperanza, ¿estás seguro de que no eres solo paranoico? No eres tan mono. Graperus, primero, segundo, todo el mundo parece pensar que Koude está pegado a mí si estamos juntos y la gente en la calle sigue intentando ligar conmigo, sería otra cosa si al menos fueran chicas, pero como el 99,9999% son tíos. Última esperanza, bueno, tendrás que esperar. Graperus, ¿por qué? Solo mándale un mensaje o algo. Última esperanza, si dice que no quiere que le molesten, entonces lo consigue, no voy a arriesgarme. Graperus, riesgo. Última esperanza, quiero decir, él realmente respeta la privacidad, es uno de sus principios fundamentales. Te avisaré si pasa algo. Graperus, vale. 2 horas después. Última esperanza, vale. Buenas noticias, ofreció un ultimátum y, si se cumple, probablemente pueda conseguir la reunión la semana que viene. Graperus, bien, haré lo que sea, ¿cuál es el reto? Última esperanza, bueno, quiere que practiquemos una demostración para la entrevista para mostrar nuestras habilidades. Graperus, parece fácil. Última esperanza, bueno, quiere que sea una exhibición acrobática, una demostración de habilidad y precisión. Para resumir, son muchos pasos. Lo repasaré contigo en persona más tarde. Race de uvas, vale, ¿cuánto tiempo tenemos para aguantar? Última esperanza, quiere que esté hecho como máximo 5 días desde la fecha en que se celebre la entrevista, que es el próximo viernes, lo que nos da hasta el domingo para organizarlo todo. Dijo que quizá nos dé hasta el martes si algunos planes cambian. Graperus, muy bien, domingo, entendido. Algo va mal, clase 1A. Los días pasaron en la tercera semana de clase en el extraño mundo en el que se encontraban. Mainete y Aoyama trabajaban juntos para perfeccionar su actuación, no solo por el bien de Mainete, sino también para no quedar como tontos en la televisión pública. Sin embargo,
Los dos solían tener un espectador en forma de Koude. Mainete solía ignorar cómo el chico callado le miraba, le traía cosas para complacerle como comida y bebida y, en general, era increíblemente amable con él, incluso cuando intentaba disuadirle recordándole que seguía siendo un chico en el fondo y que lo era, pero parecía que era así, no le importaba a Koude, que insistía en que estaba bien solo para estar cerca de él por el momento. Mainete también notó que otras personas de su clase empezaron a cambiar a su alrededor. Tanto Soji como Sato eran más físicos cuando estaban con él, cuando necesitaba ayuda para alcanzar algo, le cogían para que pudiera alcanzarlo en vez de simplemente dárselo. También hacían algunas bromas de elogio de vez en cuando. Mainete descartaba el comportamiento raro del chico como una broma que las chicas les habían hecho hacerle. Creía haber oído algo así cuando Mina, Toru, Kaminari y Kirishima se juntaron en secreto, pero no tenía ni idea de cómo confirmar sus sospechas. Cada vez que preguntaba, negaban que hubiera pasado algo y que solo fuera una salida divertida para los cuatro. Incluso intentó que Ojiro sacara la información de Toru, pero él se negó, haciéndole pensar que también estaba involucrado. Pero todo se volvió un desastre después del día. Koude, como antes, los observaba desde un rincón de la sala mientras ensayaban su actuación, pero cuando fue alcanzado por el láser de Aoyama por accidente, el adolescente normalmente callado fue anormalmente ruidoso y brusco con Aoyama, incluso después de que Mainete le asegurara que estaba bien. No importaba, Koude parecía una persona completamente diferente en ese momento antes de perder completamente el control y lanzar un puñetazo a su amigo rubio. Los reflejos de Aoyama aparentemente se activaron, desviando el golpe y asestando uno de sus propios golpes a la mandíbula del niño silencioso, lo que hizo que Koude se desplompara un poco y dejara al chico inconsciente. Al principio, Aoyama se sorprendió por lo que acababa de hacer, mirando a Mainete, que también estaba más en shock por lo que acababa de hacer Koude que por lo que hizo Aoyama. Los dos se miraron, ambos aún recayendo en lo que acababa de ocurrir y cómo proceder. Al final, los dos corrieron a buscar a los demás que estarían despiertos en ese momento. Momo, Midoriya, Mina y Ojiro corrieron hacia la sala de entrenamiento viendo a su amigo caído. ¿Qué ha pasado? ¿Has hecho esto, Mainete?, gritó Mina, corriendo hacia la figura inconsciente de Koude, luego giró la cabeza hacia la compañera morada. No. Era Aoyama, dijo Mainete apresuradamente, señalando a Aoyama, que miraba hacia otro lado tímidamente, sujetándole el brazo y bajando la cabeza avergonzado. Yo. No era mi intención, simplemente pasó tan rápido. Lo siento mucho. Su voz estaba algo entrecortada y llena de arrepentimiento. Tanto Momo como Midoriya comenzaron a acercarse a Aoyama. No te preocupes. Solo explica lo que pasó, dijo Momo en voz baja. Se giró para mirar a la pareja, sus ojos apenas se cruzaban con sus miradas, no estaban enfadados con él ni siquiera vacilantes, lo que alivió un poco su mente mientras empezaba a contarles lo ocurrido. Eso no suena en absoluto a Koude, dijo Mina, acercándose a ellos. Está diciendo la verdad, dijo Mainete, defendiendo a Aoyama. No digo que mienta, pero estamos hablando de Koude, no haría daño ni a una mosca, y mucho menos a uno de sus amigos. Especialmente por algo tan mundano como hacerte daño, dijo Mina, cruzándose de brazos. Ojiro volvió de mover a Koude a su habitación y hablar brevemente con él para conocer su versión de los hechos. Koude dijo que lo sentía muchísimo y que no sabía qué le había pasado. Dijo que fue como si algo en él se hubiera roto, expresó Ojiro. Midoriya se quedó pensando en toda la información que tenían, también estuvo de acuerdo con la valoración de Mina, no hay manera de que Koude hiciera algo así, y también notó cómo algunos de los comportamientos extraños que sus otros compañeros mostraron recientemente que reflejaban cómo se comportaba Koude antes. Pensó que podría haber sido una broma inofensiva de la que no era consciente, pero la implicación de Soji ponía muchas dudas sobre ese tema. Tuvo una epifanía en ese momento, algo que Tiffany dijo sobre que solo era un día, lo que sugiere que hay algo adicional en su poder. Tenéis razón, puede que haya algo más en esto que un simple flechazo, afirmó Midoriya. ¿Has descubierto algo?, preguntó Momo. No del todo, pero quizá una pista. En cualquier caso intentaré mandarle un mensaje a Tiffany mañana y preguntar más sobre ello. Mi corazonada es que,
junto con el cambio de sexo, su poder también afecta a las personas que la rodean. Dijo Midoriya. Pero no empezaríamos a vernos afectados entonces. Especialmente a Aoyama, que últimamente ha estado mucho con él, mencionó Ojiro. No lo sé, quizás sea selectivo o haya algún criterio que debe cumplirse para que tenga efecto, reflexionó Midoriya en voz alta. En ese caso, tenemos que mantener a Koude alejado de Mainete tanto como sea posible para evitar futuros incidentes. Sugirió Momo. Me parece un plan, dijo Mina, levantando el puño en el aire. Veré qué puedo hacer, dijo Ojiro también en señal de acuerdo. El grupo llegó a acuerdos y planes sobre qué harían para mantener a los dos alejados el uno del otro. Mainete sintió un golpe en el hombro. Era de Aoyama. Tenemos que hacer todo lo posible para dominar esta rutina, dijo Aoyama en voz baja al adolescente más pequeño. Mainete asintió comprensivo mientras todos se despedían. Tanto Mainete como Aoyama se quedaron practicando en su arena aún más tiempo hasta altas horas de la noche, ambos con renovado vigor para perfeccionarla. Mainete no sabía cómo funcionaba esa maldita maldición, pero necesitaba que la quitara antes de que se extendiera a alguien más en la clase. Y lo peor de todo era que alguno de sus tres grandes se viera afectado. Si eso pasaba, pocos de sus compañeros podrían impedir que hicieran lo que quisieran con él. El día siguiente se volvió aún más extraño para el pequeño adolescente, ya que incluso Soji empezó a mostrarle afecto evidente, haciendo un cumplido inofensivo sobre su aspecto que sorprendió por completo a la clase. Vale, definitivamente pasa algo, susurró Mina a Momo y Midoriya. ¿Tiffany ya te ha respondido?, preguntó Momo a Midoriya, que negó con la cabeza mientras observaba la escena frente a él. Muchos de los chicos parecían estar bastante cómodos con Mainete. Bakugo, Kirishima, Ojiro, Tokoyami y Kaminari parecían ser los únicos chicos, aparte de él, que actuaban normalmente raro, pensó mientras miraba de nuevo su móvil y veía que ni siquiera había leído el mensaje todavía. No podía culparla. Le había escrito prácticamente en plena noche y era temprano por la mañana, así que esperaba que en algún momento del día ella le escribiera atrás. Por suerte sí ocurrió y, por suerte, después de que terminara su patrulla con Van. Mensajes. Tiffany, efectos interesantes como ese no ocurren hasta al menos 2 semanas en una distancia relativamente cercana. Ese amigo tuyo debe de ser un individuo extremadamente pervertido. Midoriya. Así que tu poder afecta a más que al individuo afectado. Tiffany, antes de eso, ¿cómo es la situación con Sweet Mask? Midoriya, bueno, aún no hay nada concreto en marcha, pero como muy pronto se puede hacer para el próximo viernes, aunque tienen que concentrarse para que eso ocurra, aunque tu poder está un poco interfiriendo. Tiffany, ya veo. Bueno, lo mejor es separar a las personas afectadas. Deberían volver a la normalidad cuando estén fuera de su cercanía. Mi poder, junto con convertir a alguien en el sexo opuesto, también expulsa lo que yo llamo energía pervertida constantemente de su cuerpo. Llevar a las personas a su alrededor a encontrar al individuo más atractivo, y cuanto más tiempo las personas estén expuestas a esa energía, mayor será el efecto. Midoriya, yo. Veo que tiene sentido. Te avisaré en cuanto tengamos algo confirmado para la máscara dulce. Tiffany, seguro que sí, suerte con tu amiga ahora. Emoji de beso. Midoriya acababa de terminar de mostrar los mensajes al resto de sus compañeros que estaban con él por la noche. Así que tenemos que separarle de todos. ¿Pero dónde?, preguntó Momo. No lo sé. Seguro que la asociación tiene otras habitaciones libres que deberían estar lo suficientemente lejos, pero tampoco quiero que nadie más quede atrapado en los efectos, reflexionó Deku en voz alta. Cierto, sería un gran dilema tener que sujetar a otro héroe. Comentó Ojiro, antes de pensar un momento. ¿Y si le alquilamos una habitación de hotel?, sugirió Mina. No, entonces tenemos la oportunidad de exponer a civiles al azar. Momo negó. Todos se quedaron pensativos antes de que un zumbido recorriera la sala. Midoriya miró su teléfono y se sorprendió al ver que la llamada venía de Mainete. Contestó y tuvo que apartar la cabeza del teléfono de un tirón cuando se oyeron gritos al otro lado, la voz femenina de Mainete pidiendo ayuda.
Midoriya miró al resto de sus amigos en la sala antes de salir corriendo hacia donde menos los veía. Le recibió otra cara familiar de la que esperaba, junto con Koude, que esperaba encontrar. También estaba Sato, que estaba ocupado luchando contra Aoyama, que se estaba defendiendo bastante bien dado su falta de experiencia en combate cuerpo a cuerpo, pensó Midoriya, antes de mirar a Mainete, que estaba encaramado en el techo, lejos del chico aparentemente enamorado que tenía debajo, extendiendo la mano hacia él. Intentando animarle con palabras de ánimo como un gato en un árbol. Al notar a Midoriya en la entrada, Mainete gritó para que le ayudara, su llamada de auxilio llamó la atención de todos los demás en la sala, todos los cuales se dirigieron hacia Midoriya, algunos con gratitud, otros con molestia. Midoriya se acercó rápidamente usando un 30% de capucha completa y su látigo negro para agarrar tanto a Koude como a Sato del suelo y mantenerlos suspendidos en el aire. Ambos luchaban en su agarre antes que el otro. Los compañeros entraron corriendo para ver qué pasaba. Parece que lo tienes todo bajo control, Midoriya dijo Momo corriendo a su lado. Vaya, qué potente, es como si fueran adictos a él. Comentó Mina mientras veía a Sato y Koude retorcerse y temblar en el abrazo de Deku. ¿Qué vamos a hacer con ellos?, preguntó Ojiro. Yao Momo, ¿podrías crear algo para dejarlos inconscientes? Midoriya le preguntó a Momo, complaciendo creando una toxina para noquear que ella inyectó en dos de sus amigos antes de que Deku los bajara suavemente al suelo y los tumbara. Esto se va a descontrolar pronto si no hacemos algo al respecto, comentó Ojiro. Sí, hasta que encontremos un sitio donde pueda quedarse donde no afecte a nadie, necesitamos tener guardias dispersos por si vuelve a pasar algo así, dijo Momo. Quizá Ban podría acogerlo en su dojo, sugirió Ojiro. Está bien aislado, estando en la cima de una montaña y todo eso, continuó Ojiro. Pero ¿y si también le afecta a él?, dijo Mina. Midoriya lo pensó, le parecía poco probable que Ban se viera afectado por algo así, pero si se equivocaban y acababa como los dos anteriores, Deku dudaba que pudiera detenerlo aunque lo intentara. Sin embargo, antes de que pudiera señalarlo, Aoyama intervino. Puedo hablar con Sweet Mask sobre esto, seguro que podría comprarnos o prestarnos alojamiento temporal, especialmente si lo planteo de una forma que ayude a nuestro rendimiento. Vale, podemos empezar con eso y si falla, con Ban, dijo Midoriya, ganándose asentimientos de todos los paneles. Midoriya llevó a los dos compañeros inconscientes de vuelta a sus habitaciones mientras todos decidían quién haría la primera guardia y cuándo, antes de que todos decidieran irse a dormir ese día. Al día siguiente, martes, el grupo decidió finalmente inundar la información que habían obtenido sobre la condición de Mainete, y se mostraron cautelosos respecto a quién debían informar exactamente sobre la condición debido a otras circunstancias imprevistas que pudieran ocurrir en las personas infectadas por la habilidad, enviando mensajes secretos a todas las personas que podrían estar involucradas en proteger a Mainete y a Aoyama mientras practicaban. Después de reunir a todos esa noche y explicarles la situación, todos aparentemente aceptaron la posibilidad, sorprendentemente incluso Bakugo aceptó los términos. 2 personas se quedaban despiertas hasta tarde vigilándolas mientras practicaban y, tras largas súplicas de Mina, el grupo le permitió elegir los equipos, y los resultados fueron casi los esperados. Noche 1, Yaomomo x Todoroki. Noche 2, Jirou y Asui. Noche 3, Mina y Kaminari. Noche 4, Bakugo y Ojiro y Kirishima. Noche 5, Midoriya x Uraraka. La mayoría del grupo estaba bien con los equipos. 2 de las chicas lanzaron miradas de reojo a Mina, que solo levantó el pulgar en respuesta con una gran sonrisa tonta. Jirou estaba desconcertada por la lista, aunque estaba contenta de no tener que pasar tanto tiempo sola con Kaminari sin hacer prácticamente nada. A menudo actuaba como si las dos estuvieran secretamente enamoradas. Habría sido el momento perfecto para hacer algo así, igual que hizo con Momo y Uraraka, y como si leyera su mente. Mina se inclinó y le susurró al oído. Siento haberte quitado el Kaminari. No me importa, TSU sería mejor compañía de todos modos. Respondió Jirou, cruzándose de brazos, Mina solo soltando un gem travieso como respuesta. El grupo se separó y comenzó sus turnos nocturnos.
tanto Todoroki como Momo se colocaron fuera de la sala de entrenamiento de Mainete y Aoyama. No hubo más que silencio entre los dos durante un largo momento. No era un silencio incómodo, solo uno de estar ocupados con lo que fuera que tuvieran en mente. Momo le lanzaba algunas miradas y Todoroki hacía lo mismo de vez en cuando. Cuando se cruzan la mirada en una ocasión, Momo vio una ligera hinchazón en su rostro bajo la cicatriz. ¿Qué ha pasado?, preguntó, señalando su propia cara con la mano. Todoroki al principio se sorprendió un poco por la pregunta y al ver dónde estaba su mano bajo la cara, pero se calmó al ver que probablemente se refería a la hinchazón de su mejilla. Genos o Demon Cyborg nos han hecho entrenar en combate cuerpo a cuerpo. Él haría que Bakugo y yo peleáramos entre nosotros y él podría, se emociona un poco, por decirlo menos, comentó Todoroki, frotándose un poco la mejilla, el dolor fantasma aún perceptible por el golpe recibido. Se rió suavemente para sí mismo. ¿Pensarías que me odia? No creo que eso sea. No te odia, bueno, no más de lo que odia al resto de nosotros. Pero entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo para vosotros dos. No parece muy útil. Respondió Momo. Él y su amo creen que no debemos confiar únicamente en nuestras habilidades para sostenernos durante los enfrentamientos. No estoy en desacuerdo con su valoración de que algunas técnicas más de combate cuerpo a cuerpo me habrían ayudado en mi lucha contra los Tetsu durante nuestro entrenamiento conjunto. Respondió Todoroki, mirando sus manos. Es comprensible, fue todo lo que dijo Momo, antes de que el silencio se reanudara, pero solo por un rato antes de que Todoroki volviera a hablar con él. ¿Y tú, cómo va tu entrenamiento con tu héroe? Con eso, Momo soltó una pequeña risa. Supongo que igual que tú, todo mi cuerpo está dolorido de tanto entrenar con ella, a diferencia de mi preciada entrenadora Stinger, que era más casual y relajada, ella es todo lo contrario. Una instructora seria y directa. ¿Qué te llevó a querer entrenar con diferentes héroes? Drive Knight lo sugirió, quería que diversificara mi arsenal para el combate. Admito que podía entender su punto de vista y ahora que lo mencionas. En el entrenamiento conjunto, quizá habría rendido mejor contra el Kendo si lo hubiera hecho antes, dijo frotándose el hombro. No te desanimes, actuaste admirablemente y casi lideraste a tu equipo en la victoria incluso después de tu derrota, dijo Todoroki con sinceridad. La cara de Momo se sonrojó inmediatamente y apartó la mirada de él. Giach. Eso. Gracias por las amables palabras, tú, honróame con tu elogio, soltó con voz aguda. Después de un momento para calmarse, se giró para mirar a Todoroki. En cualquier caso, la principal lección que creo que nuestros profesores intentan enseñarnos es que debemos prepararnos fuera de nuestro nicho y ampliar el alcance de nuestras capacidades. Estoy de acuerdo, solo podemos seguir adelante no solo por nosotros mismos, sino también por los demás, dijo Todoroki, dedicándole a la chica una sonrisa que le provocó un leve revoloteo en el corazón y una extraña sensación en el suyo cuando ella devolvió el gesto. El resto del tiempo transcurrió mayormente en silencio antes de que los dos terminaran su entrenamiento y los cuatro volvieran a su habitación para dormir. Al día siguiente fue el turno de Jiro y Asui de vigilar, a diferencia de las 2 de la noche anterior, que vigilaban fuera de la zona de entrenamiento de sus dos. Las dos chicas decidieron esperar dentro de la sala de requerimientos. Por suerte, estaba lo suficientemente cerca de las habitaciones como para que Jiro solo tuviera que mantener el conector de auriculares conectado a la pared más cercana, lo que le permitiría oír si alguien salía de su pasillo. La asociación había planeado bien su lugar, era raro que otros héroes o personal estuvieran cerca, lo que hacía su trabajo aún más fácil. Dentro de la sala reinaba casi todo el silencio después de que el resto de los rezagados se fueran, cuando Tokoyami y Toru regresaron a su hora habitual. Ambas chicas estaban ocupadas con sus móviles, conversando marginalmente sobre la versión de las redes sociales de este mundo, que les recordaba algo como mi espacio de su mundo de hace tiempo. Sin tener mucho más que hacer en el móvil, Asui decidió abordar un tema que la llevaba molestando un tiempo. ¿Sabes qué fue sorprendente cuando Mina, de entre todos, nos emparejó en vez de tú y Kaminari? Levantando la cabeza de la chica para mirar a su amiga verde. ¿Qué quieres decir con eso?, respondió. Estamos hablando de Mina,
Ella juntó a las posibles parejas y estoy segura de que si Toru tuviera más energía también habría juntado a esas dos, así que ¿por qué no tú y Kaminari?, dijo Asui, Jirou reprimiendo el rubor que le subía a la cara mientras miraba con furia a su amiga. Vamos. No tú también. No hay nada entre él y yo. Mina solo está animando las cosas, replicó Jirou. No abrazaste a Kaminari después de la batalla de liberación, dijo Asui, poniendo el dedo en la barbilla mirando a Jirou con una sonrisa arrogante. La chica no pudo ocultar su rubor, solo lo cubrió con la cara con las manos, antes de exhalar e intentar replicar lo mejor posible. Eso fue, nada. Estábamos todos estresados y con todo lo que pasó fue bueno verle de nuevo, tartamudeó y empezó a murmurar sus palabras mientras avanzaba. Claro, claro, fue todo lo que dijo TSU, su sonrisa ensanchándose aún más. ¿Y tú qué? ¿No te gusta nadie de la clase?, replicó Jirou intentando desviar el tema hacia ella. Asu ignoró la confesión indirecta de que le gustaba Kaminari de la pregunta y pensó en la pregunta que le habían hecho. No se me ocurre nadie en particular, dijo Asui tras un rato. Recuerdo que Soji te sostuvo en sus brazos durante los exámenes provisionales. Jirou intentó poner nerviosa a la chica, pero solo tuvo el efecto contrario. La cara de Asui se volvió poco impresionada al responder. Hace eso con todos, incluso con Midoriya y Mainete. En ese momento estaba indispuesto, así que tenía sentido para la persona más grande allí, que además tiene la capacidad de sacar brazos extra para sujetarme. Uf, sí, claro. En cualquier caso, me preocupa lo que Mina tiene planeado. Tienes razón, no dejaría pasar la oportunidad. Algo debe de pasar y con esos dos involucrados no puede ser bueno. Dijo Jirou, sintiéndose un poco tonta por su afirmación. La sacó de la respuesta de Asui por el sonido de pasos que salían del pasillo. Miró a Asui con expresión seria, asintiendo hacia la puerta. Asui asintió en respuesta, ambas se acercaron sigilosamente al umbral y salieron al pasillo. Ambos corrieron a bloquear la salida del pasillo que llevaba a sus habitaciones solo para encontrar allí a un Tokoyami sorprendido. Asui, Jirou, nunca esperé que os quedarais en la oscuridad. Tokoyami, ¿a dónde vas tan tarde por la noche?, preguntó Jirou, esperando no tan sospechosa como creía. ¿Solo para beber agua?, preguntó Tokoyami, confuso. ¿Te importa si me uno a ti?, respondió Asui de inmediato. Uf. No veo problema con eso, pero no ibas a volver a tu habitación. Bueno, sí, pero ya que lo mencionas, tengo un poco de sed. Respondió Asui. Yo. Verás, si puedes tolerar mi compañía, entonces puedes unirte a mí, dijo Tokoyami. Creo que eres genial, así que no hay de qué, respondió Asui. Tokoyami no dijo nada, pero su pelo de la cabeza se erizó un poco por el elogio. Jirou observó cómo los dos se iban y Dark Shadow apareció y empezó a frotarse contra el pelo y la cara de Asui antes de que ella cediera y comenzara a acariciar a la criatura por completo. Jirou observó la pantalla un rato antes de que cortaran un coring y desaparecieran de su vista, sonrió para sí misma mientras empezaba a buscar algo en su móvil, la interrumpió su búsqueda cuando Mainete y Aoyama pasaron por allí, conversaron brevemente antes de que todos se fueran a sus habitaciones separadas, Jirou enviando un mensaje a Asui para avisarle también. El día siguiente fue mucho más agitado en comparación con las otras noches en que Mina había repasado el plan con Kaminari durante los 2 últimos días previos a su eventual guardia. Kaminari distrajo con destreza al dúo de entrenamiento mientras Mina iba por ahí buscando orbs de Mainete Pop de la arena, derritiendo el suelo bajo ellos y recogiéndolos. Ella recogió 3 orbs antes de salir corriendo de la sala de entrenamiento y tan rápido como pudo por el pasillo hacia las habitaciones. Kaminari la vio marcharse y tomó eso como su señal para irse también. Salió por la puerta y esperó a que Mina regresara, y ella finalmente lo hizo, sonriendo y levantando 2 pulgares a su amiga amarilla. No sabían cuánto tardaría su plan en ponerse en marcha. Sin embargo, su plan tuvo éxito. Al doblar la esquina en dirección al pasillo, 3 de sus amigos comenzaron a acercarse de forma bastante amenazante. Sato, Koude y Soji se acercaron casi como zombies, avanzando juntos lentamente. Mina le dio una palmada en la espalda a Kaminari, deseándole suerte antes de entrar corriendo. Mainete.
Esto es grave y tenemos que sacarte de aquí, dijo Mina con toda la desesperación que pudo, haciendo que los dos chicos dejaran por completo lo que estaban haciendo y la miraran, con la boca de Mainete empezando a abrirse y su cuerpo temblando de terror. ¿Qué pasa, Mina?, dijo Mainete mientras ambos corrían hacia ella. Tenemos que irnos, vienen los demás, 3. Tenemos que irnos. Ahora. Mina tomó a Mainete del brazo y empezó a correr hacia la puerta mientras Aoyama gritaba siguiéndolos. ¿Qué pasó con Kaminari?, preguntó. Los está reteniendo para que podamos escapar. Respondió Mina, aún corriendo hacia la puerta y dándose la vuelta de la escena. Sin embargo, cuando Aoyama pasó, Kaminari cayó sobre él, derribando al chico. Aoyama se recuperó de la caída y, al ver al chico encima de él, le sacudió, pero no recibió respuesta. Antes de poder revisarle por si tenía heridas, miró a sus 3 compañeros que se acercaban, que pensó que iban a atacarle, pero para su sorpresa todos simplemente le pasaron por alto, continuando tras Mina y Mainete. Miró a Kaminari una vez más antes de intentar ayudar a Mina, le echó un último vistazo a la cara, pero se sorprendió cuando los ojos del adolescente de pelo amarillo se abrieron de repente. Antes de que pudiera decir nada, quedó inconsciente en shock. Kaminari se tomó un minuto para disculparse con su compañero inconsciente antes de recogerlo y arrastrarlo de vuelta a su habitación. Mainete y Mina seguían huyendo de los 3 compañeros, tomando constantes giros y vueltas pero sin poder deshacerse de sus perseguidores. Mina tuvo una idea. Mainete, intentaré distraerlos, crear un anillo de orbs a mi alrededor con tu don, dijo rápidamente y Mainete asintió comprensivo antes de hacerlo. Se dio una disolución en el pasillo, acababan de perder de vista a sus perseguidores pero oían sus pasos acercándose. Mina fue a la derecha mientras Mainete a la izquierda. Mina empezó a usar su ácido en la camiseta para arrancar orbs uno a uno y tentar a sus compañeros a seguirla, lo cual le funcionaba. Mainete, por su parte, finalmente volvió a las habitaciones, pero no encontró la llave y el rostro se llenó de sorpresa. Intentó quizá llamar a alguien, pero aparentemente su teléfono estaba sin baterías. Escaneó su entorno y empezó a sopesar sus opciones. Necesitaba llamar la atención de sus compañeros de clase, así que su primer instinto fue hacer todo el ruido posible, pero eso podría atraer la atención de sus perseguidores y con quién querría estar en un momento así. Algunos chicos se resistían, pero ¿cuánto duraría eso con él tan cerca de ellos? No, tenía que ser una chica. Mina, Momo, Toru, Froppy. ¿Y qué pasa con Jirou? Jirou, ¿me copias?, gritó en silencio mientras golpeaba con urgencia y suavidad su puerta. Su audición mejorada debería haberlo oído sin duda, pero tenía que darse prisa. Al oír pasos acercándose, empezó a moverse inquieto y a aumentar la velocidad con la que golpeó la puerta. Antes de que de repente le interrumpiera nada menos que una voz angelical llamada Toru, se giró y vio una puerta abrirse y chocó de inmediato, abalanzándose sobre Toru en el proceso antes de levantarse y cerrar la puerta tras de sí, cerrándola con llave. Dios mío, gracias Toru. Honestamente, eres un salvavidas, dijo Mainete mientras soltaba un suspiro y se relajaba. ¿Por qué?, preguntó Toru. No llevaba maquillaje ni traje, así que volvió a ser invisible. Lo único que se veía eran sus coloridos pijamas y camiseta de tirantes. El tipo que nos atacaron. No sé si el otro salió de aquí o no. 3 de ellos dieron su vida valientemente por mí, dijo con lágrimas cayendo por sus ojos. Toru puso los ojos en blanco ante sus teatralidades pero siguió el juego. ¿Y no fuiste a tu habitación por qué?, preguntó, con los brazos cruzados. Bueno, debo de haber dejado caer las llaves en algún sitio mientras corría. Por favor, déjame quedarme aquí hasta la mañana, suplicó. Toru se quedó pensativa y, para su sorpresa, ella dijo que sí. Los dos se quedaron allí un par de minutos sin saber qué decir o hacer. Aunque él era una chica, seguía siendo Mainete, así que ella seguía manteniendo cierta distancia, pero eso cambió cuando recibió un mensaje de texto desde su móvil y fue a abrir la puerta. A pesar de las protestas de Mainete, aún la abrió y vio a Mina adentro de su abdomen, que se veía por los trozos de tela que había quemado y estaban los suyos lo eran. Vaya, creo que conseguí escaparles pero estuvo cerca, dijo Mina con un suspiro de alivio antes de aliviar, alejándose del umbral y usando su ácido para pegarlo.
antes de volver a mirar a Mainete con una sonrisa malvada en la cara, asustando un poco al chico y dando unos pasos atrás y chocando con Toru, que sin duda le miraba desde arriba antes de sentirse invisible. Unas manos lo levantan y lo echan sobre la cama. Al principio pensó que las chicas también estaban afectadas y no sabía cómo sentirse al respecto, feliz, asustado, emocionado. Pero se dieron la vuelta y se metieron en un armario, y lo que sacaron le asustó aún más que si se vieran afectadas. En las manos de cada chica había un montón de conjuntos con volantes. Muy bien, Mainete, aquí está el trato, ¿vas a montar un desfile de moda para nosotros o te vamos a lanzar de nuevo con el chico?, dijo Mina con una amplia sonrisa. Mainete empezó a encajar las piezas. Habían tomado precauciones extra para que nadie se viera afectado por su discapacidad, separándose de sus compañeros tanto como podía, así que hoy no debería haber sido diferente de los 2 últimos días, y que su teléfono esté misteriosamente sin energía ahora solo puede ser resultado de que Kaminari lo haya descargado. Ese maldito traidor, pensó. Pensó en la posibilidad de ir a buscar su llave, pero la asociación es muy grande y no tiene ni idea de dónde podría haberla escondido, y no sabe dónde están las personas problemáticas, así que el riesgo podría ser increíblemente alto. Se resignó mentalmente y asintió con la cabeza, haciendo que ambas chicas chillaran de emoción. Solo quiero que sepas que os haré pagar a todos por esto. Mark, palabras, dijo Mainete amenazante. Claro. Claro, dijo Toru. Mientras tanto, ¿qué te parece este como primer conjunto que te pruebes?, dijo Mina, levantando un conjunto que hizo que el ojo de Mainete se le saliera de la cabeza. No. Vamos ya. Eso es pasarse, dijo Mainete, retrocediendo de las 2 chicas que se acercaban a él. Un rotundo no. Resonó por la sala y fue lo suficientemente fuerte como para oírse incluso fuera de la puerta, justo al alcance del oído de un Kaminari que pasaba arrastrando a una Aoyama inconsciente por el pasillo antes de asustarse un poco al oír una voz femenina. Debería preguntar qué estáis haciendo. La voz de Jirou resonó detrás de él. Lo que le hizo girar la cabeza para mirarla, dándole una amplia sonrisa. Solo una broma inofensiva, respondió Kaminari. Miró a Aoyama y luego a él. Inofensivo, ¿verdad? Sus ojos se dirigieron entonces a charcos persistentes de ácido al pie de un par de puertas. ¿Sabía que estabais tramando algo?, preguntó Jirou. ¿Estás triste porque no nos hemos juntado? Si hubiera sido mi elección, lo habría hecho. Dijo Kaminari con una sonrisa pícara. Haciendo que la chica se sonrojara, cerrando la puerta de un portazo en respuesta, haciendo que Kaminari se riera para sí mismo antes de continuar con su tarea. Después de divertirse, Mina reveló que tenía la llave de Mainete, se la devolvió a la pequeña antes de enviarlo a su camino. Mainete ya estaba tramando su venganza contra los 3 y los demás se fueron a la cama. La noche siguiente transcurrió aparentemente sin problemas. Aoyama era muy consciente del nuevo estado de ánimo de Mainete durante la práctica, parecía algo perdido en sus pensamientos a menudo e incapaz de concentrarse del todo en lo que hacían. Sin embargo, no quería presionarle sobre el tema. Tenía buenas noticias que compartir que, con suerte, le ayudarán a volver a encarrilarse. Sweet Mask ha concedido nuestra petición de un lugar para aislarte e incluso dijo que tenemos hasta el martes para mostrarle nuestra rutina y cumplir sus expectativas. Incluso incluye una recreación del estudio para practicar mejor. Tuvo el efecto que deseaba en el niño pequeño, sacándole de sus pensamientos y centrándose en lo que acababa de decir. Todo eso suena genial. Uf, ¿cuándo puedo irme?, preguntó Mainete. Tan pronto como mañana. Respondió Aoyama con una amplia sonrisa. Eso está bien, dijo Mainete más para sí mismo que para Aoyama mientras empezaba a pensar de nuevo antes de ser interrumpido por un grito de nada menos que Bakugo. ¿Habéis terminado los extras?, gritó desde la puerta. No, solo 1 hora más o menos, respondió Aoyama, haciendo que el chico apretara los dientes. Pues deja de hablar y ponte a trabajar, dijo Bakugo antes de marchar de nuevo fuera de la vista de la puerta. Vamos, Bakugo, no descargues tu enfado con ellos solo porque perdiste. Kirishima intentó calmar a su amigo. Los 3 estudiantes deambulaban por el pasillo fuera de la sala de actuaciones y,
para distraer al inquieto Bakugo, Kirishima ofreció una competición entre los tres. El objetivo era hacer tantas flexiones como fuera posible, el último ganaba. Tras unos buenos 20 minutos de esto, el ganador acabó siendo Kirishima, seguido por Ojiro y Bakugo que entraron al final, lo que no mejoró en nada el ánimo del rubio. No estoy enfadado, gritó. Me habrías engañado, respondió Ojiro con suficiencia. Oh, la poderosa cola tiene algo que decir. Bakugo respondió de inmediato. Antes de que Ojiro pudiera responder, Kirishima intervino. Chicos. No hace falta pelear, Bakugo, no tienes que quedarte aquí si no quieres, dijo. Hacer que el chico resople antes de meter la mano en los bolsillos, y alejarse. Voy a desahogarme, mándame un mensaje si pasa algo. Le dije al empollón y al pelo largo que lo haría, así que me mantendré en eso. Mientras Bakugo daba la vuelta a la esquina, Ojiro habló. Tío, no entiendo a ese tipo, siempre parece perpetuamente enfadado pero también firme al mismo tiempo. Es un milagro que os llevéis tan bien. No es tan malo, simplemente le cuesta aceptar a los demás, respondió Kirishima. Bakugo se fue hacia su zona de entrenamiento rocosa habitual, para desahogarse. Su entrenamiento con Genos no implicaba mucho sudor últimamente y los monstruos eran escasos, así que tenía ganas de soltarse y hacer explotar cosas. Estaba tan envuelto en sus pensamientos que no se dio cuenta de que algo era diferente en el entrenamiento. Varios acantilados y mesetas rocosas estaban descascadas y desgastadas. Se sorprendió porque normalmente a estas horas de la noche las instalaciones se reparaban o arreglaban. Y la destrucción parecía nueva, algunos aún en movimiento descendiendo a sus pies. Se sorprendió cuando una voz femenina de repente vino detrás de él. ¿Qué negocios tienes aquí?, dijo la voz misteriosa. Se giró y dio un paso atrás hacia la enorme mujer que tenía detrás. Era enorme, incluso más alta que el fenómeno de los tentáculos. Llevaba la misma ropa que ese ninja que entrenaba, el pelo largo, pero en su lugar llevaba un atuendo plateado que combinaba con sus ojos plateados. Se armó de valor rápidamente y adoptó un tono endurecido. Estás en mi sitio, lárgate, advirtió. Se preparó para algún comentario o alguna negación. Al fin y al cabo, ser casi medio pie más pequeño que la persona a la que amenazabas no daba ninguna impresión de poder, pero se sorprendió de que su respuesta fuera un simple ok antes de caminar hacia la puerta. Bakugo, observando cómo ella se marchaba, antes de encontrarse con la puerta, juraría que vio dos manchas grises acercarse y simplemente desaparecer. Tus ojos no te engañan, oyó detrás de él, girando rápidamente la cabeza para ver quién había dicho eso, pero se sorprendió al ver a la chica de antes. Justo antes de desaparecer de nuevo, se giró para mirar al enorme ninja que le devolvió la mirada antes de desaparecer por la puerta. Bakugo no sabía qué pensar de ese encuentro, así que decidió dejarlo pasar y empezar con lo que planeaba desde el principio. El resto de la noche fue tranquilo y todos se fueron a la cama una vez que la tripulación terminó. El día siguiente fue señal de la partida de Mainete hacia su pequeña casa, para disgusto de Mina, ya que sus planes de juntar a Uraraka y Deku a altas horas de la noche iban a fracasar. Pero antes de irse, Mainete tenía una cosa más que hacer. Se preparó pensando en pensamientos tristes y se dio una bofetada para ponerse rojas en las mejillas. Le dijeron que se separara de la clase para no participar en la reunión de la mañana inaugural, pero ahora se propuso hacerlo. Le dijo a Aoyama que siguiera adelante y, una vez fuera de la vista, empezó a intentar emocionarse y entró en la sala de requerimientos, para sorpresa de todos los que sabían. Antes de que pudieran preguntar por qué había pasado, 3 toros de sus compañeros se lanzaron hacia ellos. Les susurró al oído algo que los demás no pudieron oír y se fue poco después. Los 3 compañeros se giraron hacia los demás con amenaza, la mayor parte de su atención centrada en Mina, Toru y Kaminari. Mientras escuchaba el caos que ocurría dentro, se rió para sí mismo antes de marcharse junto con Aoyama. Eso era solo el comienzo de mi venganza contra vosotros, ya veráis, pensó.